Listo, por favor me avisan si observan la pantalla. Ya se observa. Sí, profe, ya se observa. Listo, muchas gracias. Vamos a ver. Empezamos la siguiente parte de la unidad 3, que es prácticamente la más extensa, ¿no? de las unidades. Y ya vamos a empezar a hablar un poquito acerca de un tema que es más inorgánico, se podría decir, respecto a los demás, que son en común con las otras químicas, analíticas, orgánicas, ¿de acuerdo? Y son justamente los compuestos de coordinación. Fue tanto así, pues, el descubrimiento de esta ciencia que ahora se la estudia aparte, ¿de acuerdo? Y en general, pues la química de coordinación se ocupa del estudio de los complejos metales, ¿de acuerdo? Entonces aquí, dos partes principales. Primero, el átomo central, que va a ser un metal y va a estar rodeado por moléculas alrededor de él, ¿de acuerdo? Moléculas o iones pueden ser. A estas moléculas o iones que están alrededor de ese átomo central se les conoce como ligandos. Un ligando puede ser, como ya les indiqué, un ion, puede ser una molécula neutra, pero que tenga características adecuadas, e inclusive moléculas que pueden estar simplemente sus características, pueden conservar sus características sin la necesidad de estar ligadas, ¿de acuerdo? O sea, moléculas neutras, ¿de acuerdo? Ahora, si hablamos de un compuesto de coordinación como tal, siempre va a ser una estructura neutra. Ojo con esto, por favor. Compuesto de coordinación va a ser siempre neutro. Por lo tanto, va a tener dentro de su estructura un complejo y puede ser este complejo catiónico, iónico o neutro. Si es que es neutro, pues ya directamente hablamos de un compuesto de coordinación. Si es catiónico o aniónico, tenemos que colocar contraiones. ¿Para qué? Para preservar ese principio de electroneutralidad. ¿Sí? Entonces, nuevamente, compuesto de coordinación siempre es neutro. Si tenemos complejos catiónicos o aniónicos, tiene que haber un contraión para preservar la electroneutralidad. ¿De acuerdo? Tenemos aquí un ejemplo. Este es un complejo neutro. Tenemos 4 ligandos y el átomo metálico central. Aquí, en cambio, tenemos un complejo catiónico que vendría siendo lo que está en el corchete, ¿sí? Y aparte tenemos 3 contraiones para que sea nuevamente eléctricamente neutro. Por lo tanto, el complejo es igual al átomo central, que es un metal, y en términos de fundamentos o conceptos que ya se estudió anteriormente, es un ácido de Lewis, va a captar pares de electrones. Y los ligandos van a actuar como una base de Lewis, es decir, como átomos dadores de ese par de electrones, a través de un enlace covalente coordinado hacia el metal. Así es como está estructurado un complejo de coordinación, un compuesto de coordinación. Bueno, si nos vamos a la perspectiva histórica, los primeros estudios acerca de estos complejos se realizaron a finales del siglo XVIII y ya se tuvo suficiente información para formular teorías a principios del siglo XX. A finales del siglo XIX, digamos que no había una diferencia entre lo que era valencia, número de coordinación y el estado de oxidación. Es como cuando estudiamos al inicio la química, ¿no? La química general. Aquí no hay ninguna diferencia, de hecho lo llamamos en cualquiera de las tres. Sin embargo, acá ya se va a evidenciar un poquito esta diferencia, ¿de acuerdo? Entonces teníamos por un lado valencias fijas y valencias variables. Sin embargo, la valencia va a determinar, como ya veremos, la capacidad coordinativa de estos elementos, de los metales que están en el centro de nuestros compuestos que estamos estudiando. Muy bien, ¿qué sucede? Como siempre en la historia, la investigación nace
explicar ciertos fenómenos, ¿verdad? Entonces aquí surgió un problema. Teníamos este compuesto con cobalto, con cloro y con amoníaco. Vemos que por análisis elemental teníamos el otro compuesto que también tenía la misma composición. Sin embargo, tenemos un color diferente. El uno era violeta y el otro verde. Asimismo, teníamos acá, al aumentar solamente un compuesto de amoníaco, cambiaba a púrpura. Y si teníamos otro más, pasaba a amarillo. Entonces, ¿cómo explicar este cambio de colores, este cambio en propiedades físicas y por ende también un poquito química? ¿Sí? Una de las técnicas que se realizaba es justamente verificar la reactividad, ¿cierto? Sabemos que el nitrato de plata actúa específicamente para análisis de cloruro. Por lo tanto, eso es lo que se realizó. Si analizamos o colocamos exceso de nitrato de plata con el primer complejo, ¿sí? En un equivalente, o se producía un equivalente de cloruro de plata y teníamos nuestro complejo. Como usted observa aquí, hicimos reaccionar un cloruro y nuestro cloro queda por fuera de la estructura, como contra ion. Y aquí pasamos 3, 2 y el cloro y el cloruro pasaría afuera. Lo mismo acá, en este caso son 2 que quedan por afuera y aquí 3 que quedan por afuera, ¿no? Ya no están ligados directamente, no están formando ese enlace covalente coordinado, sino que están como contraiones. Entonces al final quedamos solo con el cobalto y 6 ligandos amina, que ya vamos a ver la nomenclatura. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedía aquí? Si analizamos estas estructuras, de ley teníamos que tener, o debíamos tener un isómero adicional. Podría ser de esta forma o de esta manera. 3 isómeros, si es que consideramos que es una bipirámide trigonal, la distribución de los ligandos alrededor del átomo central, ¿cierto? Si consideramos esa distribución, es decir, hexagonal, tendríamos 3 isómeros y si la vemos en forma de octaedro, pues tendríamos 2 isómeros. ¿Y cómo se puede explicar esto? Justamente a través de dos tipos de valencias. Y aquí viene la diferencia que hizo el aporte ese señor Alfred Werner en 1892. La valencia primaria viene dado por el estado de oxidación y la valencia secundaria por el índice de coordinación. Entonces, solo por esa definición, para poder nosotros explicar la distribución de los ligandos alrededor del metal, por lo menos debería haber un isómero más. ¿Qué hizo este señor? Pues aisló el isómero cis y por entonces tenía bueno, aquí lo dicen un contrincante, ¿no? Pero sería otra persona que también estaba averiguando. Pero en las ciencias, si usted tiene la suficiente evidencia, simplemente puede refutar. No es como en las ciencias humanas, donde tiene un argumento y gana otro argumento. No, aquí usted tiene datos específicos, ¿sí? Que comprueban que efectivamente su teoría está verificada, ¿sí? Está, digamos, validada por esos datos, entonces usted prácticamente ahí no puede perder, ¿sí? Es como en la química forense, ¿no? Usted como analítico va a defender esos datos frente a una corte y ahí ellos no le pueden decir que no es. Simplemente usted tiene que ser sistemático con sus datos y puede defender cualquier punto de vista desde el método científico, ¿sí? Ahora, el problema es que a veces uno como científico, pues, un poco retraído y no puede mantener eso, ¿no? Y ahí viene la parte psicológica, pero bueno, eso con el tiempo usted lo va a adquirir. Sin embargo, aquí entonces Alfred Werner tiene sus datos y lo explican correctamente, tiene su teoría que empezó a formularla y prácticamente sus postulados son más adecuados para explicar el fenómeno, ¿cierto? Asimismo, la teoría de Lewis para la donación de pares de electrónicos se refuerza. Y este señor, debido a estos estudios que prácticamente aquí
lo vimos de manera rápida, ¿sí? Esto es mucho más profundo. Debido a estos estudios, pues ganó el Nobel en 1913, ¿cierto? Entonces, de aquí ya vienen conceptos propios de este estudio. Entonces, primero, la valencia primaria, también denominada ionizable, corresponde al número de oxidación. Es adicional y no puede satisfacerse por iones negativos o por moléculas neutras. La segunda, la valencia secundaria, corresponde al número o índice de coordinación y están dirigidas en el espacio según la disposición geométrica que minimiza las fuerzas de repulsión de las nubes de electrones, ¿no es cierto? Entonces aquí nos recuerda un poquito a la parte de geometría, ¿de acuerdo? Y de hecho está íntimamente relacionada. Más conceptos adicionales. Como átomo central, es decir, como aceptor de electrones, como ácido de Lewis, actúan todos los cationes, aunque no, obviamente, con el mismo grado. Los mejores aceptores son los que combinan la capacidad para atraer electrones con la disponibilidad para alojarlos en sus capas electrónicas. Tiene que tener ciertas características que también se van a observar. El tamaño pequeño y la carga catiónica elevada favorecen la atracción electrónica. Los electrones son atraídos fuertemente por el núcleo positivo del catión, así como los orbitales externos vacíos o vacantes que proveen espacio para alojar los electrones. Sí, características de un enlace covalente coordinado. Por esto, los elementos con mayor facilidad forman complejos con los iones de los metales de transición. Estos son los más aptos para este tipo de enlace, para este tipo de sustancias. Por el contrario, los alcalinos o alcalinoterrios son poco aceptores debido a su gran diámetro, pequeña carga y a no poseer orbitales D incompletos. ¿Sí? Entonces, menos probabilidad en este caso. Respecto a los ligandos, pues son especies que actúan como donadores de pares electrónicos, como ya les mencioné, como base de Lewis, y pueden ser moléculas o aniones que contengan en su estructura al menos un par de electrones no compartidos. Tenemos aquí algunas moléculas neutras, por ejemplo el agua, el amoníaco, el CO2 o el nitro. Moléculas neutras. Ligandos que actúan, que son aniones, pues tenemos el cianuro, el oxidrilo o los halógenos. Estos son ejemplos típicos de ligandos dentro de los compuestos de coordinación. Ahora, respecto a los tipos de ligandos, ¿sí? Existen varias clasificaciones. Una de ellas es respecto a la naturaleza del átomo dador, ¿de acuerdo? Entonces, depende de qué grupo está. Y el otro es de acuerdo al número de átomos dadores que tiene en su estructura. Y aquí ya lo vemos en términos de monodentados, o dentro de los monodentados tenemos los ambidentados y los polidentados. Polidentados significa que tienen más centros donde pueden compartir ese par electrónico. Sí, ya vamos a ver cada uno de ellos. Y aquí están los quelatos y también compuestos que actúan como puentes. Por ejemplo, dentro de los ligandos monodentados tenemos toda esta lista, ¿de acuerdo? Los más comunes son el agua, grupos hidrox, grupos amina también y sus derivados, ¿de acuerdo? Que resulta de sustituir aquí, en vez del hidrógeno, pues grupos alifáticos, ¿no? Ahora, aquí entra la nomenclatura. Aquí ya no vamos a decir agua, sino aqua, o aquí hidroxi, sino hidroxo. Lo mismo aquí en vez de amoníaco, ¿usted sabe qué es? Es grupo amina, ¿de acuerdo? Aquí es amido, si es los halógenos flúor, cloro, bromo, yodo, pues va igual, fluoro, cloro, bromo, yodo. Si es oxígeno solamente es oxo, si es O2 es peroxo, si es SO2 menos tío y así sucesivamente. Otros ligandos monodentados comunes son la fosfina, pH 3, y también sus derivados, en el caso, o es bastante análogo al amoníaco, ¿sí? Trifenilfosfina también otro ligando monodentado, pero que tiene bastante impedimento estérico, o la piridina, que se representa como PY. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una lista de ligandos y ya con su nomenclatura, que es como
se van a utilizar para reconocerlo. Dentro de los ligandos monodentados tenemos a los ambidentados. ¿Qué quiere decir ambidentados? Que tienen más de un átomo dador, aunque solo puede utilizarse uno de ellos, es decir, solo uno de los pares que tiene, de los dos pares se podría decir, solo uno de ese par va a formar el enlace covalente coordinado. Entonces aquí en el grupo nitro puede unirse o bien por el oxígeno o bien por el nitrógeno. Aquí lo mismo en el grupo de nitrito. Puede unirse o por el nitrógeno o por el oxígeno. De manera análoga el tiocianato y el isotiocianato. ¿Sí? Ambientado entonces posee más de un átomo dador, pero solo puede coordinar con uno de ellos. Se consideran ligandos polidentados cuando tenemos dos o más átomos dadores que pueden utilizar al mismo tiempo, de manera simultánea. Y aquí ya viene el concepto de diente, ¿de acuerdo? Posee un diente si tiene solo un par electrónico que pueda formar ese enlace. Bidentado si posee dos centros que también pueden formar ese enlace. Tridentado, tetradentado y así sucesivamente. Conceptos como quelatos son muy comunes, digamos, significa garra, y es porque un ligando, cuando es orgánico, generalmente tiene varios centros, por lo que va a envolver en forma de garra al metal dentro de ellos. Esto es muy importante desde el punto de vista analítico, y un ejemplo de ellos es el EDTA, ¿de acuerdo? O puede ser un efecto quelato en la sangre, ¿no es cierto? El hierro. Toda la proteína que engloba al hierro, pues vendría a actuar como un quelato. ¿Sí? Aquí mismo, dentro de los polidentados, pueden actuar estos ligandos como puente. Que actúe como puente significa que va a estar unido a dos o más metales, centros metálicos. Ejemplos de ligandos bidentados, tenemos aquí el acetilacetonato, que se suele abreviar como ACAC, acetilacetonato. Entonces, si usted observa dentro de una estructura ACAC, pues significa acetilacetonato, ¿no? Tenemos aquí el piridintiol o 2-mercaptopiridina, también tenemos dos centros en el nitrógeno y en el azufre, ¿de acuerdo? Aquí el nitrógeno y el azufre. El oxalato también tenemos aquí los dos centros en los oxígenos, también es un ligando que se usa, o es bastante común. Dentro de los tridentados tenemos aquí el más importante, la etilenotriamina, que se suele representar como trien. Entonces, como usted ya se imaginará, los centros donde se van a producir estos enlaces coordinados son en los nitrógenos. Tenemos aquí 3 en la estructura y por lo tanto aquí se puede percibir como ya al unirse al centro metálico empiezan como a cubrirlo. Lo mismo el terpiridilo, que se abrevia como terpi, o compuestos como el di-2-aminoetiléter, estos éteres, o el 2-diaminoetiltioéter, ¿cierto? Tenemos más centros donde se puede producir este enlace. Tetradentados, como les decía, el EDTA o también AEDT. Cualquiera de los dos son equivalentes, ¿no? Igual dentro de su estudio se encuentran, cualquiera de estas dos son equivalentes, está en inglés y en español. Ácido etileno, acá, la porfirina también es análogo, ¿no? 4 centros de donde se puede formar este enlace característico. Y si tenemos ejemplos de ligandos puentes, pueden ser estos, los bidentados o bistridentados. Más centros donde puede producirse este enlace y por lo tanto, pues los respectivos complejos. Ligandos tridentados, aquí está, estos serían los centros donde actúan, o la dietilentriamina, ¿no? Aquí está lo que les indicaba, ¿no? Es como que le envuelve al centro metálico y por lo tanto a eso se le produce como, o se le conoce, perdón, como quelato, un compuesto
que tiene efecto quelato es aquel que envuelve a un centro metálico. Puede ser visto de esta manera o de esta otra forma. Trieno. Un ligando tetradentado. Tenemos también compuestos ligandos que son aún más complejos. Por ejemplo, estos cicloéteres, ¿sí? O éter corona. No tenemos aquí 4, 5 y 6. Entonces, obviamente, dependiendo del metal con el que estén, pueden tranquilamente quelarlo. Aquí tendríamos, por ejemplo, esta estructura para el acetilacetonato con el óxido de vanadio. Vemos que lo quela por 4 puntos diferentes. Así es como actúa. Bueno, eso respecto a los ligandos, ¿de acuerdo? A cuáles son los más comunes. Como usted puede observar, algunos también ya tienen aplicaciones analíticas como el EDTA. ¿Sí? Vamos ahora a hablar acerca de la nomenclatura de los compuestos de coordinación. Y aquí prácticamente es hablarles, voy a leer textualmente esto y posteriormente vamos a ver ejemplos, ¿no? El primer postulado dice lo siguiente: los nombres de los ligandos se citan sin separación delante del ion o átomo central, aunque si el complejo es un anión o un catión, se nombrarán en el mismo orden que en las sales, es decir, primero el anión y después el catión. Número 2. Si el complejo es neutro o catiónico, el nombre del átomo central no se modifica. Si el complejo es un anión, el nombre del átomo central va a terminar en ato. Tercer postulado. El número de oxidación del átomo central se indica en último lugar mediante la notación stop. Existen variaciones también como el método Ewens-Based, ¿sí? Indicando la carga global del ion entre paréntesis. Vamos a ver ejemplos. Número 4. Los ligandos se citan por orden alfabético sin tener en cuenta en este orden los prefijos numerales. Por ejemplo, si tenemos el ligando aqua, puede estar en forma de diaqua si tenemos dos ligandos, o triaqua. Siempre va a estar antes que el ligando ciano, ¿cierto? Entonces, A siempre usted va a tener en cuenta el momento de colocar el nombre. Lo mismo acá. Trisidrógeno sulfito siempre va a tomarla desde el hidrógeno sulfito antes que el perclorato, H antes que P, ¿cierto? Estos prefijos numerales no se consideran. Y aquí, bis disulfato antes que tetrafluoro. Tenemos acá igual, ¿no? Ejemplos. Aquí no hay lío porque tenemos solamente un ligando, que es el fluoro. Entonces, sería ion hexafluoro ferrato. Es un complejo aniónico, por lo tanto, la terminación es en ato, ferrato. Y va el estado de oxidación. Acá tenemos dos, aqua y ciano. Entre los dos, entre aqua y ciano, obviamente va primero aqua con A. Tenemos solamente uno, entonces solo va aqua, penta, ciano, ferrato 3. Tenemos aquí igual aqua. En este caso tenemos un ligando, no hay ningún problema, ¿cierto? Quinto postulado. El número de ligandos de cada tipo se indica con los prefijos griegos mono, di, tri, tetra, etc. Esto sí, pues ya lo hemos visto, así que no hay problema. Delante del nombre de ligando. Cuando es necesario indicar el número de grupos compuestos de átomos o cuando el ligando contiene ya los prefijos anteriores, se emplean los prefijos bis, tris, tetraquis, pentaquis. ¿De acuerdo? Y se encierra entre paréntesis el nombre del grupo. Entonces aquí, ¿sí? Por ejemplo, tenemos dos ligandos, está el cloro y tenemos el difenilfosfino etano. Pues aquí están dos ligandos. Entre los dos, entre el cloro y el difenil, primero va a ir cloro, ¿no es cierto? Por orden alfabético. Entonces, dicloro, bis, porque ya tenemos el prefijo adentro, difenilfosfino etano paladio 2. Y es así como lo utilizamos. Sexto postulado. Los nombres de los ligandos aniónicos terminan en O y los mismos
y son los mismos que contienen como grupos aislados. Por ejemplo, aquí, para el H1- se lo identifica como hidruro, el S2O3 2- como tiosulfato, tiocianato y así sucesivamente. Si tenemos ligandos como radicales derivados de los hidrocarburos, se consideran negativos a la hora de calcular el número de oxidación, pero se nombran sin la terminación O, es decir, los vamos a nombrar como que fueran, digamos, estuvieran afuera, así como ligandos. Por ejemplo, ciclohexil, fenil o metil. Nuevamente esto es, digamos, algo análogo a la parte orgánica. Sexto postulado. Los nombres de los ligandos neutros permanecen inalterados excepto los que están aquí. Aqua, amina, nitrosilo, tionitrosilo, carbonilo, tiocarbonilo. Noveno. Los grupos puentes se indican con la letra griega mu, colocada delante del nombre del grupo, y este se separa del resto del complejo por un guión. El número de grupos puente de la misma naturaleza se indica con prefijos numerales di, mu, tri, y etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Di, tri y la letra griega. Cuando el grupo puente se une a más de dos átomos centrales, el número de átomos centrales enlazados se indica como subíndice de la letra mu. Décimo postulado. Algunos ligandos son capaces de unirse al átomo central de dos átomos de dos formas distintas, lo que ya habíamos visto, ¿no? Los ligandos ambiidentados. Por ejemplo, el ion nitrito, ion tiocianato, el nitro o el isotiocianato. Vamos con ejemplos ahora. ¿De acuerdo? ¿Cómo tiene que analizar usted en base a todos estos formularios? Primero, tiene que fijarse en si el complejo que usted está analizando es catiónico, aniónico, neutro. ¿De acuerdo? Primer caso, pues ya tiene una carga positiva, es un catiónico. Por lo tanto, plata va a terminar también exactamente igual, va a ser plata. ¿De acuerdo? Tiene adicionalmente dos ligandos, por lo tanto, en la formulación, en la escritura del nombre, perdón, tiene que poner usted ion, que es un ion, diamina, upamina, plata 1. Puede ponerlo también con el otro tipo de nomenclatura, sin embargo, esta es la más común. Puede poner también ion diamina, plata 1 más, que es la carga de todo el complejo. Acá, ion, nuevamente, aquí estamos hablando de un anión. Ion, tenemos dos ligandos, ligando fluoro y el ligando oxo. Entre los dos, ¿cuál va primero? FO, F, ¿no es cierto? Entonces, ion tetrafluoro oxo, como es un anión, ¿cómo va a estar en forma? O se lo va a poner con la terminación ato, entonces es cromato y 5. O puede ponerle también ion tetrafluoro oxocromato, uno menos, que es la carga de todo el complejo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Acá, por ejemplo, tenemos también otro anión. ¿Sí? Todos estos son iones, ¿no? Aquí sería ion, tenemos cloro y tenemos perclorato. Entre los dos va primero el cloro por orden alfabético respecto al perclorato. Entonces, ion tricloro, perclorato, niquelato, porque es un anión. Y aquí vemos el estado de oxidación del metal. Si es un complejo neutro, como este es el caso, aquí ya no va ion, ¿no? Simplemente va directamente los nombres de los ligandos primero. Entonces tenemos aquí grupo amina y grupo cloro. Triamina, tricloro, cobalto 3. ¿Ve? Entonces aquí ya no tenemos ninguna terminación porque no es un ion. ¿De acuerdo? Así es como usted debe analizarlo. Primero vea si es que es catión, anión o es neutro. Y dependiendo de eso usted ya va aplicando cada uno de los conceptos, ¿no? Por favor, tiene que leer esto. Aunque es bueno, esto es con práctica como todo, ¿de acuerdo? Eso a la primera parte, la nomenclatura. Pero ¿qué sucede si es al revés? Si usted tiene el nombre y desea poner la fórmula. Esto se le denomina formulación. Y también tiene algunas reglas, aunque en menor cantidad. En las fórmulas primero se escribe el catión y después el anión, es decir, la estructura en forma de sal es igual. Tanto el anión como el catión, o los dos,
Pueden ser compuestos de coordinación, ahí no hay problema. Imagínense, ahí ya estamos mezclando, se vuelven más complicado el asunto, se vuelve más complejo, valga la redundancia. 2. La fórmula del ion o molécula complejos se encierra entre corchetes. Se escribe primero el símbolo del ion o átomo central y a continuación los ligandos en el orden siguiente. Primero van los ligandos iónicos y posteriormente los ligandos neutros. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos dicen, por ejemplo, preguntas tipo prueba, ¿no? Formule el siguiente compuesto. Nos dicen que representemos el ion bipiridina bis etilendiamina cobalto 3. ¿Cierto? ¿Qué tiene que hacer usted aquí? Ion, ya tenemos en cuenta que va a ser catiónico o aniónico, puede ser cualquiera de los dos. Ahí tiene que hacer un análisis, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Bipiridina. ¿Sí? La bipiridina es esta estructura, ¿de acuerdo? Está representada así. Esta es la fórmula que tendría y esta sería la abreviatura. De esta forma es la más común. ¿Sí? ¿Qué tenemos también como ligando? Etilendiamina. Se suele representar de esta manera y esta es la estructura que tendría la composición. ¿De acuerdo? Y cobalto 3. ¿Sí? Entonces, entre los dos, etilen y bi, ¿sí? Va a estar primero entonces la etilendiamina, ¿de acuerdo? Y después la bipiridina. Así es como lo puede representar. Tenemos acá un ejemplo más complejo, se podría decir. Mire, aquí este ya es un complejo neutro. Y tenemos bastantes ligandos. Tenemos bromo, tenemos cloro, tenemos nitro y tenemos amina. ¿De acuerdo? Aparte tenemos un contraión que es el sodio. Sí, pero este, bueno, eso al final. ¿Qué nos dice entonces? Tenemos que primero irle colocando paso a paso. Y amina, bromocloro, nitroplatinato, 2 de sodio, ¿cierto? Si se de sodio, usted ya ve que es está en dos partes. Lo va a representar exactamente como una sal. Entonces va primero el catión, el sodio va adelante. Entre corchetes ya va a ir el complejo. Entonces, ¿cuál es el metal central? Pues el platino, ¿cierto? Vamos a colocar los ligandos en orden alfabético. Bromo, cloro, nitro, ¿cierto? Va primero el bromo y aparte como es iónico, pues va primero él, ¿no? Bromo, cloro son iónicos. Entonces, grupo amina y grupo nitro, ¿cierto? Entonces, por orden alfabético vendría amina, A, bromo, B, cloro y finalmente nitroplatinato 2 de sodio. ¿De acuerdo? Entonces, orden alfabético, ¿no? Amina, bromo, cloro y nitroplatinato 2 de sodio. Y aquí va al revés, recordemos, eso de sodio y aquí va cuando escribimos la fórmula va primero como que fuera sal. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, esto es con práctica, ¿no? Tiene entonces ahí usted la lista de ligandos y también la lista de posibles compuestos quelato, bidentados, tetradentados, ambidentados. ¿Qué sucede con los ligandos puente? ¿Cierto? ¿Cómo los vamos a representar? Aquí vemos, este es el ligando puente, es el OH, el hidroxo. O puede ser esta otra representación, ¿no? Como les había indicado. Tenemos 2 y entre paréntesis mu o OH. Entonces es ion, mu, hidroxo, y porque este está haciendo puente, bis porque en ambos lados son exactamente el mismo complejo, Cr, tiene el cromo y 5 ligandos amina, cromo y 5 ligandos amina, en ambos lados. Entonces ahí podemos poner bis, pentamina, cromo 3, ¿cierto? Así es como usted lo va a representar de esta manera o de esta manera. Yo le recomiendo quizás esta donde se ve un poquito más que este. Efectivamente es el ligando puente. Puede ser como esta, aquí ya tenemos 2 ligandos puentes. Entonces ahí tendríamos que poner en el nombre mu, dihidroxo, porque tenemos 2 hidroxo, bis, tetraaminacromo 3, ¿cierto? Aquí también tenemos en ambos lados los mismos complejos. ¿Qué sucede cuando son diferentes? Aquí ya no tenemos
Los mismos, ¿no? Tenemos acá el cromo con 5 ligandos cloro y tenemos acá el cromo con 5 ligandos amina. Pues allí tiene que poner un hidroxo, que es el puente, guión, entre los dos, entre amina y cloro, amina por orden alfabético. Entonces, pentamino cromo 3 y seguido pentacloro cromo 3. Así es como usted tiene que ponerlo. Obviamente estas estructuras son mucho más poco comunes, ¿no? Respecto a las anteriores. Eso respecto a la nomenclatura y a la formulación, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, como sugerencia, buscar ejemplos específicos, digamos, y usted va a ir poniendo de acuerdo a estas reglas que les he mencionado para que practiquen, ¿de acuerdo? Si hablamos ahora de los índices de coordinación y de las estructuras como tal, vamos a tener dos parámetros. El primero, parámetros de tipo estéricos y parámetros electrónicos. Obviamente todo esto va a estar dado por la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, ¿no es cierto? Entonces nos recuerda justamente ese estudio previo. Aquí se lo va a tratar exactamente igual. Y esto lo aplicó el modelo de Kepler, ¿de acuerdo? Es mediante la predicción de geometrías. ¿Qué dice este modelo? Pues que los ligandos son cargas puntuales que tienen que distribuirse alrededor del metal de forma que minimicen su repulsión estérica. Esto prácticamente es esa teoría que ya vimos, ¿no es cierto? Sino que aplicada. ¿Sí? Y allí justamente salen estas geometrías. Estas son las geometrías con la mínima repulsión. ¿De acuerdo? Ahí hay menos interacción para los diferentes átomos dentro de la estructura. Índices de coordinación 2, 3, 4, 5. Vemos que puede ser de esta manera o esta, una bipirámide o una pirámide plana cuadrada. Y para el 6, pues de esta manera. Entonces, vemos que se aplica este modelo, prácticamente está aplicando la teoría de repulsión. ¿Sí? Muy bien. Para el índice de coordinación, vamos a tener valores entre 1 y 12. ¿De acuerdo? Valores 1, 10, 11 y 12 se van a considerar valores extremos. ¿De acuerdo? Son poco comunes. Y prácticamente allí va a depender bastante tanto del metal, del centro metálico, como de los ligandos. Por ejemplo, si analizamos los índices de coordinación 1, es decir, solo hay un ligando que está ligado al metal. Ese ligando va a tener bastante impedimento estérico, es decir, va a ser bastante voluminoso y por lo tanto va a ser un ligando muy impedido, así se le suele decir. ¿Sí? Aquí, como usted observa, va a ser difícil que entre otro ligando por acá, a menos de que sea muy pequeño, ¿no? Pero casos extremos. Aquí el metal, por ejemplo, podría ser el cobre o la plata. Hay una clasificación respecto al índice de coordinación, dependiendo de cuánto, si es que va desde el 1 al 6, hablamos de índice de coordinación baja. Si va desde el 7 en adelante, se considera una coordinación alta. Ahora, esta coordinación baja o alta, ¿de qué depende? Primero, para que tenga coordinación baja, una de las características es que los metales no sean muy voluminosos, generalmente de la serie 1 de transición. Los ligandos tienen que ser voluminosos para que haya ese impedimento estérico. Asimismo, deben poseer ligandos blandos y metales en bajos estados de oxidación. Y los contraiones, de tenerlos, tienen que tener poca capacidad coordinante, como estos ejemplos aquí. Para los compuestos con coordinación alta, tienen que ser metales grandes de la segunda y tercera series de transición, lantánidos o actínidos. Ligandos poco voluminosos, obviamente, porque van a haber más cantidad, ¿no es cierto? Ahí sí ya no tiene que haber impedimento estéril. Debe haber también un alto estado de oxidación y tener ligandos duros, ¿no es cierto? Con esa característica que habíamos visto también. Y aquí ya aparece justamente la parte de geometría relacionado con la hibridación y allá ahora a
el índice de coordinación. Vemos que es bastante semejante, ¿no? Por ejemplo, aquí es lineal, tiene aquí índice de coordinación 2, ¿sí? Aquí está trigonal plana, ¿sí? Es índice de coordinación 3, y así sucesivamente, ¿no? Plano cuadrada, tenemos índice de coordinación 4, pueden ser estas dos. Bipirámide trigonal tiene 5, pirámide cuadrada tiene igual, son equivalentes. Octaédrico tiene 6 puntos de coordinación, ¿sí? Y así sucesivamente. Ya vamos a ver ejemplos específicos de cada uno de estos. Y ya viene también un poquito la relación con hibridación, ¿no? SP es lineal, SP2 triangular, y así sucesivamente. Parte de hibridación, índices de coordinación, ya todo mezclado para la explicación. Y obviamente esto va a influir en los ángulos, ¿no es cierto? Que ya habíamos visto en los diferentes programas cuáles son las distancias y los ángulos óptimos, o lo que se ha hallado experimentalmente, ¿de acuerdo? Tenemos aquí entonces ángulos de 180, de 120, ¿sí? De 109.5 y así sucesivamente. Esto ya teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valence. Bueno, ¿qué sucede con los compuestos de número de coordinación 2? Generalmente, ejemplos típicos son el cobre, la plata y el oro, y el del grupo 12, pues el mercurio. ¿Sí? Con estos estados de oxidación de 1 y el mercurio con 2 generalmente, ¿de acuerdo? A veces, dependiendo de la complejidad de los ligandos, pueden haber un tipo de formación en forma de polímeros, entonces se unen uno a continuación del otro, en el caso del cobre, por ejemplo, ¿sí? Pero esto no es poco común, nada más es para que sepan que puede existir este tipo de situaciones, ¿sí? Cuando tenemos número de coordinación 3, digamos que es poco habitual, suele darse con metales de sub 10 y generalmente va a poseer una geometría trigonal plana. Entonces vemos aquí nuevamente el cobre con estado de oxidación de 1, mercurio con 2, el platino con 0. Característica, tiene 3 enlaces covalentes coordinados o 3 ligandos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en el caso de la plata y con el telur, vemos que tienen, aunque acá están formados o están ligados entre ellos, tenemos solamente 3 centros en los cuales se unen a la plata. Y aquí está formando, por ejemplo, está haciendo el efecto quelato, le está rodeando de tal manera que va a ser más difícil que ingrese otro ligando, a menos de que sea muy pequeñito por acá. Y igual va a ser poco estable, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la reactividad. Tenemos aquí este otro compuesto con hierro, con trimetilsilano, nitrógeno. Nuevamente tenemos 3 puntos en los cuales se va a unir al hierro. Igual aquí vemos un efecto quelato, ¿no? Que le rodea un poquito. Entonces, ligandos, características de números de coordinación 3, van a ser ligandos con gran tamaño estérico o restricciones topológicas, también se conocen. ¿Sí? Aquí vemos esta representación ya con ángulos. En el caso del cobre, tenemos estos ligandos de azufre y fósforo. Vemos aquí nuevamente los ángulos 119, 118.2, 122, 2.6. Están alrededor de los 120, ¿no es cierto? Vemos una estructura aquí trigonal plana. ¿Sí? También se pueden realizar este tipo de estudios de ángulos y de simetrías en estos compuestos, justamente. ¿Qué sucede con compuestos con número de coordinación 4? Pueden dar dos geometrías, ¿sí? La tetraédrica o cuadrado plano. Si queremos ejemplos, dentro del grupo 5, 6 y 7, pues estaría el vanadio, el cromo y el manganeso. Hierro, cobalto y níquel y el cobre también actúan de manera análoga. ¿Qué es lo importante aquí? Esta forma, ¿no es cierto? La forma tetraédrica o también trigonal plana, ¿cierto? Acá tenemos forma trigonal plana. E inclusive aquí, miren, ya tenemos un grupo puntual. Entonces va a cumplir todas esas características que las hemos analizado anteriormente, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, este compuesto que ya se ha analizado desde los tiempos de Werner, donde tenemos dos isómeros geométricos. El primero, cis,
y el otro trans. Vemos que aquí en el isómero trans tenemos los cloros opuestos, ¿no es cierto? Por lo tanto, una distancia de 180 grados entre cada uno. Y es muy interesante aquí ver que el isómero cis es el que tiene el efecto terapéutico, el efecto farmacológico. Este no, inclusive podría competir ya desde el punto de vista farmacológico, impidiendo que este actúe, o por caso contrario puede que sea mortal. ¿De acuerdo? Y por aquí justamente la importancia de separar estos compuestos en el análisis, ¿no? De separarlos, tener solamente este compuesto con la isomería cis para que actúe como anticancerígeno, ¿no? Entonces, digamos aquí que una aplicación de todo este estudio. Número de coordinación 4, vemos que aquí lo que predomina, la estructura, la geometría que predomina es como cuadrado plano. 4 ligandos con enlace covalente coordinado de esta forma. ¿Sí? Aquí tenemos compuestos con rodio, compuestos con iridio, caso grupo 10, níquel, paladio y platino. 11, pues el oro. ¿De acuerdo? Misma característica, forma cuadrado plano. Si tenemos respecto a compuestos con índice de coordinación 5. Las geometrías habituales que van a tener es en forma de bipirámide trigonal o pirámide de base cuadrada. ¿De acuerdo? Aquí está bipirámide trigonal y pirámide cuadrada. Esta, si usted lo observa y lo analiza, es más favorecida desde el punto de vista estérico, o sea, están más separados, ¿de acuerdo? Esta sería desde el punto de vista estérico. Sin embargo, cuando tenemos ligandos de este tipo que le rodean al átomo central, al metal central, como usted ve en forma de quelato, va a ser favorecida más bien esta estructura, ¿de acuerdo? Por eso dice aquí, ligandos polidentados van a favorecer esta estructura en forma de pirámide de base cuadrada. Sin embargo, si analizamos desde el punto de vista energético, no existe tanta diferencia. De hecho, hay sustancias como esta, ¿sí? El pentasiano níquel, que puede existir tanto como bipirámide trigonal o como pirámide en base cuadrada, dentro de la misma estructura cristalina. Imagínense, es por esa poca diferencia dentro de la parte energética, ¿no? Entonces, esta sería la estructura que tiene este compuesto de níquel o esta. Cualquiera de las dos podría hacerlo. Incluso hay, digamos, algún tipo... Usted sabe que esto está en movimiento, ¿no? El hecho de que formen enlaces no significa que se queden estáticos como que fuera un cristal, a menos de que esté cristalizada. Y a veces ni en esa forma. Usted sabe que siempre hay un tipo de movimiento imperceptible, ¿no? Entonces, aquí justamente actúan, digamos, fenómenos que se suelen conocer como movimientos fluxionales, ¿sí? A esto se denominan mecanismos de pseudorotación. Bueno, y quien estudia esto es justamente Berry. Por ejemplo, ¿qué suele suceder? Tenemos aquí el hierro como átomo central y tenemos ligandos CO. Entonces, debido al dinamismo de las moléculas, pueden tranquilamente moverse de esta manera estos dos ligandos hacia atrás y los que están en esta forma, en la parte superior e inferior, hacia adelante. Y terminar de esta forma y rotar. Esto, como les digo, es dinámica, ¿de acuerdo? Esto no vamos a estudiar profundamente, solamente me interesa que sepan que se puede dar este tipo de movimientos dentro ¿de acuerdo? Respecto a los números de coordinación 5. Números de coordinación 6. Allí las geometrías más comunes son las geometrías octaédricas o pseudo-octaédricas. ¿De acuerdo? Aquí teníamos, por ejemplo, podemos hacer ya estas operaciones de simetría, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos dos enantiómeros octaédricos o también podemos tener un isómero específico o también podemos tener dos diasterómeros, ¿de acuerdo? Con los índices de coordinación 6. Entonces, de aquí ya vamos de isomería, que vamos a ver también en la próxima clase, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede también con los números o los compuestos con números de coordinación? ¿De acuerdo? Aquí un dato interesante. En 1965 ya se descubrió que el compuesto
de renio con estructura prismática trigonal. Entonces, vemos que esta es la estructura. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista geométrico, pasaríamos de un octaedro a un prisma trigonal, solamente con girar 60 grados. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la forma original en forma de octaedro y acá la tendríamos ya en forma de prisma trigonal. Vemos que está uno abajo del otro. Este está abajo del azufre y abajo del azufre. Está formando un prisma, solo al girar. ¿De acuerdo? Entonces, igual, muy interesante. ¿Qué puede suceder también aquí? Pueden haber distorsiones de tipo trigonal o tetragonal. Entonces, aquí en estos ejemplos A y B, en estos casos, como indica la flecha, pueden sufrir distorsiones tetragonales. Entonces, es como que esta partecita se va para arriba, como que la estiramos para arriba y para abajo, o la comprimimos. Entonces, vemos que podemos pasar a formar estructuras de este tipo, de sub 4H. ¿Sí? En el caso de D, estamos haciendo una distorsión en este sentido, estamos jalando para los lados, y se produce una distorsión trigonal, y ya pasamos a tener un compuesto con un grupo puntual de sub 3D. O en el caso del C, estamos comprimiendo en la parte superior e inferior y a los lados le expandimos. Ahí tenemos una distorsión rómbica de sub 2D. Esto también se puede dar, como ya les digo, no lo vamos a estudiar profundamente, simplemente nuevamente es que el objetivo es que usted sepa que existe eso, ¿no? Esto es, como les digo, es otra ciencia, es una especialización aparte, ¿de acuerdo? Me interesa que usted sepa que se puede dar este tipo de situación. Eso con los índices de coordinación más comunes. ¿Qué sucede ahora? Que el estudio de compuestos con índice de coordinación superiores a 6, de 7 en adelante, solo se pudo llevar a cabo cuando se perfeccionó las técnicas para evidenciar ello. Es decir, cuando tuvimos ya difracción de rayos X. Esto nos permitió saber más acerca de estos compuestos. Característica de los compuestos que tienen índice de coordinación alto. Primero, son metales de la izquierda de la serie de los grupos 3 al 5, o pueden ser metales de la segunda y tercera series. Usualmente los lantánidos y actínidos. Y en general van a tener altos estados de oxidación, ¿de acuerdo? Asimismo, los ligandos que van a formar parte de estos compuestos tienen que tener baja polarizabilidad. ¿Qué significa eso? Pues que deben cumplir el principio de electroneutralidad. ¿O cómo cumplen este principio? Pues cuando forman enlaces, ¿de acuerdo? Cuando forman enlaces, digamos que esa polarizabilidad, disminuye. ¿Sí? Cuando forman estos enlaces. Aquí, por ejemplo, si es que tomamos en consideración ese concepto, ¿de acuerdo? De la carga según la electroneutralidad. Aquí vamos a considerar, en cambio, que todos tienen que tener la mínima carga. Entonces, aquí este compuesto tendría carga de media carga positiva, para llegar a ello, ¿cierto? Eso sí tomamos en consideración. Acá, desde el punto de vista, según el modelo iónico, que es el que nosotros nos basamos, tendría NH3, con carga 0, y el cobalto solamente tendría estado de oxidación de 3 más. Acá, suponiendo que cada amoníaco cede un electrón. Aquí es, digamos, desde el punto de vista covalente. Nosotros nos vamos a centrar en esto nada más. Este es el que más nos ayuda para nuestros fines, ¿sí? Según el modelo iónico. Esto es nada más para que sepan que es el principio de electroneutralidad que deben cumplir los ligandos, ¿no? Sería algo como esto. Bueno, entonces, ejemplos de compuestos con número de coordinación 7. Y primero, ¿qué tipo de figuras van a formar? ¿Qué tipo de estructuras? Octaedros monoapuntados, por ejemplo, este compuesto, ¿sí? Con tantalo o tantalio. Podemos tener prismas trigonales monoapuntados como este y con el niobio. Entonces ya vemos, empezamos a ver compuestos que son poco comunes, ¿no es cierto? Ya no es como la sal o el ácido sulfúrico, sino ya estos compuestos ya más
extraño, se podría decir de alguna manera, ¿sí? Entonces, prisma trigonal monoapuntado. Monoapuntado porque vemos que una de las caras tiene un ligando afuera, ¿no? Ya no es algo tan simétrico, entonces tiene algo afuera, por ser monoapuntado. O una bipirámide pentagonal, que esta sí es un poquito más simétrica, ¿no? Tenemos compuestos con el centro metálico, como vanadio y niobio. ¿Sí? Número de coordinación 8, pues allí vamos a tener ya como centro metálico metales pesados de los grupos 4 a 6 con estado de oxidación altos también. Nuevamente aquí ya tenemos compuestos como este Pa, que es protactinio, ¿no? Ya un compuesto también raro, uranios, y así sucesivamente. Característica de esto es que nuevamente el centro metálico va a estar en el centro obviamente, y a su alrededor van a estar distribuidos los ligandos formando un cubo, una estructura cúbica, o puede ser un antiprisma cuadrado también, o un dodecaedro. Todo está distribuido y dependiendo de cómo y de qué tipo de ligandos tenga, pero vemos ya estas formas bonitas, ¿no? Entonces, más interesantes más bien dentro de la química de materiales que se pueden formar. Esto ya es también otros estudios, ¿no? Más complicados. Siempre apoyándonos de análisis espectrográfico, ¿no es cierto? Análisis de espectros, análisis de rayos X, para sólidos generalmente, porque esto tiene que estar en esa forma para hacer un análisis de rayos X. Finalmente, con números de coordinación 9, la estructura más común es como prisma trigonal triapuntado. Entonces, mire, aquí tenemos esta estructura, forma de prisma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y tenemos 7, 8, 9. Serían los otros 3 ligandos afuera del prisma. Compuestos tienen estas características, por ejemplo, el renio y el tecnecio. ¿Sí? Tendrían esta estructura. Entonces, usted ya puede observar la amplia variedad de complejos que tendría. Por eso es que esto se estudia aparte, así como usted estudia la orgánica, es aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, esto respecto a esta primera parte, un poquito conocer cómo o cuáles son las características de los complejos metálicos, los compuestos de coordinación, un poquito de dónde vienen y obviamente también hacia dónde se proyectan. Seguramente esto va a avanzar ahorita con todos estos avances en los carros eléctricos, todos los catalizadores, todas las formas de energía. Seguramente esto es para largo. Recordemos que recién inició, ¿no? Recién esta ciencia es muy actual. ¿Sí? Bueno, estos chicos, no sé si tienen alguna pregunta de repente. Quizás, no sé si el audio estuvo adecuado porque me salió aquí un mensaje de que estaba un poco distorsionado. No sé si se me escucha un poco distorsionado tal vez. O se escuchó bastante bien. Sí se escuchó bien, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces, eso respecto a esta primera introducción, los complejos metálicos. Vamos a seguir, todavía tenemos un par de clases más de este tema. Y por favor me confirman, ¿no? Esta semana ya van a iniciar los laboratorios virtuales, ¿no? El día miércoles. Me parece que sí, profe. ¿Ya les programó, ya tuvieron alguna reunión previa o simplemente les dijo que se conecten ese día? Por lo que vimos, ya había creado los grupos. Ya. Me ha tenido una reunión previa, tal vez es este miércoles. Bueno chicos, entonces es la compañera Andrango, sí, quien les va a ayudar. Lamentablemente no se pudo porque en principio se tenía planeado finales de este mes, ¿no? Hacer. Pero bueno, las situaciones se complicaron. De momento, entonces, por favor, háganlo. Recuerden que esa nota de ese laboratorio son 6 puntos de su nota sobre 20 final. Así que, por favor, háganlo bien. La compañera también es bastante
digamos, les exige bastante. Así que, por favor, no pierdan puntos por impuntualidad o por situaciones de formato, ¿de acuerdo? Recuerden que cada laboratorio, perdón, tiene su formato específico con sus reglas, ¿no? Entonces, ojo con todo lo que les indica para que no tengan problemas con la compañera, por favor. Sí, cualquier situación igual me avisan, pero ya les estoy comunicando más o menos cómo trabaja ella. Sí, entonces vamos a tener, entonces de aquí nos veríamos con ustedes el próximo lunes. Ya vamos a tener, como les había indicado yo, clases solo los días lunes y el miércoles pues tendrían su práctica. ¿Sí? Así vamos hasta el final del semestre porque ya hemos avanzado, ¿de acuerdo? Porque en teoría eran solo una vez por semana las clases, pero nos adelantamos un poquito por todo este cambio. Listo, bueno chicos, entonces vamos a quedar aquí. Que les vaya bien en su laboratorio el día miércoles y me avisan cualquier novedad. ¿Sí? Que tengan un buen día. Gracias. Gracias, Gracias, profe. Gracias. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien.